compre, por favor, Marisol. Garnacheros, bienvenidos sean a la Ruta de la Garnacha. Y miren nada más a quién tengo de invitada, Marisol Pink, la reina de las recetas en YouTube. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Laloberto. ¿Tú cómo estás? Yo bien, Laloberto, muy contenta porque estamos aquí, estamos en un lugar típico, estamos en la calle del Recreo y por eso se llaman así las tortas del Recreo. Estamos en el puesto que le llaman el puesto original, a partir de donde surgen estas tortas tan emblemáticas de la ciudad de México. Es la tercera generación, 60 años llevan haciendo estas tortas. Vero va comandando estas tortas y fíjense, esto es lo principal, la torta más grande de toda la Ciudad de México. Eso despierta cualquier instinto gordo que tenga dentro, señores. Gordo. No, más gordo que nada. Marrano, lo que sea. Marrano. Hoy vamos a probar y nos vamos a deleitar con una de las tortas que son el símbolo de la marranés. ¿Sí? Una torta que va a pesar 30 kilos aproximadamente, que está hecha como para aproximadamente 60-70 personas. Imagínense lo que es eso. Y estamos festejando el Día del Niño, de ahí que estamos ahorita como de fiesta, como en un convivio familiar. Pues no se diga más, vamos a probar esto. Yo soy Lalo Villar, ella es Marisol Pink y esto es la Ruta de la Garnacha. Vénganse, acompáñanos. La pierna está adobada, está muy rica, es diferente a las demás. Desde que tenía 2 años me traía mi papá. El sabor, porque la carne de aquí es hecha al horno. Esta es nuestra mega torta que pesa 30 kilos y el día de hoy la vamos a elaborar para los niñitos por ser el Día del Niño, ¿vale? Marisol, ¿cómo ves esta torta y cómo, o sea, cómo le puedes decir? Tortota, güey. O sea, Plantea bien las preguntas. Okay. Plantea bien las preguntas. Eso me pasa por ser agradable y Te pasa respetuoso con las señoras, fíjate, videoblogger. por las señoras. ¿Se te antoja? ¿No se me antoja? No manches, es que tú no sabes describir. Es una torta así enorme, el pan es un pan crujiente, que luego se ve que es un pan hecho con una masa madre, que además está así como que dorado en mantequilla. Y luego tiene sus 3 kilos de manchego, papirrín. Y encima le están poniendo la carne adobada, que no nada más está adobada. La están como friendo en aceite, entonces es carne adobada refrita. Oye, se nota quién hace recetas y quién se come las cosas, ¿eh? Muy importante, no, ya en serio, fuera de relajo, porque nada más estás chacoteando tú. Pero a mí lo que me gusta de esto es que nosotros llegamos sin avisarles ni nada. Y algo importante para recalcar es que todas las personas que llegan, que son nuevas, les preguntan, ¿de qué son tus tortas? Y no ha habido una sola vez en la que yo haya visto así de, ay, que ya te dije que es de pierna. Todo el tiempo, mira, las tortas, con toda la paciencia del mundo, te explican de qué son las tortas, qué contienen, los precios con toda la calma y la paciencia del mundo. Te pueden explicar esta historia, no solamente nosotros que venimos con cámaras. Si tú vienes de cualquier lado y quieres saber cuál es la historia detrás del vaquita, de estas tortas, te la van a contar con un lujo de detalle sin que tengas una cámara. O sea, realmente aquí está padre porque conoces nuevas cosas como una familia. O sea, yo después de esta explicación de Mari, siento ganas de llorar. Llora, papá.
Algo que dijo Mari es muy importante. Esta torta la hicieron porque es el Día del Niño y les van a regalar la torta a todos los pequeñitos que vengan con sus papás. Entonces eso se me hace algo bastante chingón. Aquí en Tortas el Recreo de La Vaquita, las originales. Esto es muy importante que ustedes sepan. Hay 4 tamaños, que es chico, mediano, jumbo y esta gigante. Es muy importante que sepan que en esa tortería tenemos un reto, siempre ha existido desde que mi abuelito fundó la tortería. Si una sola persona se acaba la jumbo, que es esta torta, se la regalamos, no importa el tiempo que se tarden. Esta torta es completamente gratis y se la acaba una sola persona. ¿Puedo estar 2 semanas con la torta? Un día. Desde las 10 de la mañana. Ella está diciendo. Desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la mañana para que se la puedan acabar. No los presionamos. No, en serio, garnacheros, vean nada más el tamaño que tiene esta torta, o sea, está increíble. O sea, vean nada más como la mano. O sea, es casi, pues, una cuarta, yo creo. Está sumamente gigante y Marisol está babeando. Vean nada más su cara porque la agarramos palpando moscas. Está babeando porque sí, el tamaño está bastante increíble. Se me ocurre una chica. 70 pesos. 70. 170 la mediana. La mediana, 550 la jumbo y 3,000 pesos la mega torta. O sea, si alguna vez tú estás un poco gordito y quieres tener el cielo de los gordos, esto es lo que más se le asemeja aquí en la Ciudad de México. Te amo, Vaquita, te amo. Fíjense, lo primero que vamos a hacer, vamos a probar el agua de fresa que se mastica. Es solamente aquí en Tortas La Vaquita, el original del Recreo. Vaquita. La verdad es que son como si fuera un yogur ya bien hecho. Mira, así, ay, abre la boca, papirrín. Ve esto. No tienen leche, pero es como si tuvieran. Sí, yo digo que se han de tener yogur. Yo también creo que tienen. La verdad que están muy buenas, valen 60 pesos. Está rica. Y yo tengo una cosa, no sé si esta agüita la podría acompañar con la torta, se me hace que esto es más como un postre. O sea, yo preferiría con esta torta algo más refrescante, no sé. Algo más refrescante, mira. Una Coca Light. Por eso de la dieta, ¿no? Cuando vas y pides tortas y Coca Light, Tomo te dice que es así como una canallada, una aberración. Tú nada más tienes que contestar. No es por la dieta, es que me gusta el sabor de la Coca Light. Ajá. Y ya con eso te la sacas. Esto yo se lo recomiendo mucho como de postre, Y ahora sí. Mira. ¡Ve esto! Yo creo que hay que morderle por partes. A mí se me hace como lo más lógico. Es que ni siquiera se le ve. Y como, como lo dijimos, o sea, esa torta está bien preparada, tiene mucho aguacate, que eso es muy importante en toda torta. Y el orégano. El orégano también. Ajá. Oye, tú como experta, ¿qué le da el orégano a la pierna? ¿Qué le puede dar? ¿Qué sabor le da? Resalta. ¿Sí? El orégano, sí, le están poniendo orégano y aceite de oliva. El orégano tiene 2 funciones bien importantes, que esa es una muy buena pregunta. El orégano, aparte de que le da buen sabor, y el aceite de oliva es un aceite bueno que le da buen sabor a la comida, la función que Vero hace al ponerle orégano es que no te indigestes. Si ustedes van a comer pozoles, si van a comer pancita, la razón por la que se le pone orégano a la pancita es para que no te indigestes, para que no te duela la panza. Ya, estoy babeando, ya sí, no puedo más. Provechito, garrancheros. Espérate. Pero antes tienes que prepararte psicológicamente. Estoy listo. Puedo. Espérate, no te vaya a dar indigestión. Espérate tantito. Ya no puedo, ya quiero volver. Espérate. ¡Ay! Es que la tuya está hecha así como que sí se le puede clavar el diente, a la mía no, o sea. Mira lo que manera de mover el bigote. Mira cómo mueve su bigotín. Pruébala, ¿está? Sí, está buenísima. Es que ni siquiera sé cómo la voy a agarrar. La voy a probar en partes, mira, la voy a probar de aquí, el quesito. No, es de prueba todos los sabores, el conjunto, A ver. Eso creo que es lo importante en esa torta. Es o sea, que entre más cómo puedas poderle echar a todo. Ni siquiera cabe. No puedo morderla. Me tocó un pedacito de la pierna de enchilada. No te pases.
Está rica, pero quisiera como que agarrarla más. ¿Sabes qué es lo mejor de esa torta? El adobo. El adobo, ¿verdad? El adobo está increíble. Resalta mucho el sabor de la No lo torta. puedo ni agarrar. Crujiente además el pan. La pierna está muy bien. O sea, ¿qué nos puedes decir de la pierna? Bueno, ni siquiera puede hablar, Marisol. El adobo. El adobo. El adobo. Es un adobo como dulcecito. Entonces la pierna de cerdo perfectamente cocida, pero el adobo es dulce, como si tuviera piloncillo. La nuez algún montón. Nuez. Y tiene como salsa de chile morita. No te pases. El adobo está increíble. Se parece un poco a la receta que tengo de la salsa macha, pero con chile chipotle. Entonces como un chipotle dulce, como si estuviera frito con ajo, con aceite de oliva. Está increíble esto. Vale la pena venir hasta acá por estas tortas. A mí me encanta que Marisol sepa toda la receta perfecta y a mí nada más me gusta comerla. Tan, no me importa lo demás. Es que ya era hora de que salieras de tu cocina, ¿eh? Sí. Todo el tiempo estás ahí. Gracias por sacarme No a la sales de calle. la cocina. O sea, ya hueles como a viejita. Si no te lo quería decir, pero... Eso puede ser... Mira, huéleme. Como viejita, huele que aquí hay Mira, mujer. huéleme. Estamos aquí en Avenida del Recreo, número 150, esquina con Callejón de Zapotla, en la delegación Iztacalco. Diario de 10 de la mañana a 1 de la mañana. Además, amigos, les comento que ya abrimos 2 torterías más. Porque están muy ricas, son muy originales y no las vas a encontrar en ningún lado. Y el sabor es único. Garnacheros, simplemente yo me rendí. Yo No pude también. más con la torta. Ay, él se hace el que se rindió, pero la verdad es que estaba entrándole y nada más le quedó así una cosita de nada al muy marrano. Bueno, pero es que uno garnachero Atascado. tiene que poder... ¡Puerco! Tiene que acabarse la torta, no lo puedo dejar eso porque eso significa que soy un débil garnachero y yo no puedo hacer eso. No, a partir de hoy te bautizo como el rey de la marranés. Lalo Villar, el rey marrano. ¡Mamá marrano! Pues miren, señores, invité a Marisol nada más por una cosa, porque ustedes siempre me han pedido recetas y ella es la máster de las recetas. Abajo en la descripción voy a poner todos sus canales. ¿Cuál es tu receta preferida? ¿Cuál le puedes Ay, es que me decir? gustan tantas, pero la cochinita pibil, ay no, es que hay muchas, cochinita pibil, paella, pozole, enchiladas, las flautas, Muy bien. las flautas, hay muchísimas. Ella les va a enseñar todo lo que ustedes quieran saber de recetas. Ya saben, sigan a Marisol Pink. Yo Seguramente sí ya les la voy a siguen. enseñar, él no les va a enseñar porque él no sabe cocinar. No, Por eso les está canalizando conmigo, porque no yo sé cocina. comer y ustedes seguramente me entenderán que no nos da la cocina. Simplemente nos gusta el atasque. La garnacha, El atasque, lo gordo, lo rico. lo marrano. Pues miren, ¿saben qué? Pónganle like, compartan el video, síganos en nuestros canales, pero sobre todo sean felices. Yo soy Marisol Pink Y yo soy Lalo Villar. y esto es la receta de Marisol Pink. Y la ruta de la garnacha conmigo, con Lalo Villar. Suscríbanse. Y nos vemos a la próxima con otro video de la calle. ¡Más!